sirviendo en su iglesia? Levanta la mano. A ver, muchos servidores. Importante, ¿verdad? Que si tú eres cristiano, creyente, bueno, primero es importante que te estés congregando en una iglesia, ¿verdad? Siendo pastoreado y siendo parte de la iglesia, sirviendo en tu iglesia. Entonces, si es que formas parte de una iglesia y no estás sirviendo, como ya compartió el pastor Raúl, yo te quiero animar a que te pongas a servir, ¿no? No sé qué te gustaría hacer. Hay muchas cosas para hacer en la iglesia y también fuera de la iglesia, sirviendo la iglesia. Pero puedes platicar con tu pastor o con algún líder y quizás estoy seguro que te van a poner a servir. Entonces, porque hay mucho trabajo siempre en las iglesias, pero bueno, vamos a comenzar y tengo aquí en pantalla, no sé si se vaya a ver, pero quiero mostrarles aquí algunas imágenes. A ver si se ven. ¿Me puedo ir un poquito más para adelante, hermano? Creo que sí. A ver. ¿Ustedes saben qué significa ese, cómo se dice? Señalamiento. ¿Qué significa? Máxima, velocidad máxima, 100 kilómetros por hora. Buen trabajo. Ahorita, si no has recibido tu licencia, te voy a hacer una licencia ahorita, firmado por el pastor Eric. No se crean. ¿Qué significa? No rebasen. No rebasan, ¿verdad? Muy bien. ¿Y Pues está más difícil. Carga pesada. Conserve su derecha. Correcto. Ha de ser trailero el hermano, ¿sí? Sabía. Y ya está. Prohibido el retorno, ¿verdad? ¿Qué tal esta? Esta está más difícil. Nike. No parar. Bueno, los van a pasar el examen en este día porque nomás fallaron uno. Pero hace poco fui allí con la estación de policía, departamento, no sé, ahí donde están las policías, el tránsito, ahí en Calvillo, y para sacar mi licencia, y éramos así un grupo más o menos como los que estamos aquí, quizás más, y nos enseñaban todas estas cosas, pero nadie sabía qué significaban. Lo curioso es que al final todos pasamos, no sé cómo, pero todos pasamos y a todos nos dieron licencia. Entonces cuidado si andas manejando por allá en Calvillo, porque no sabemos cómo manejar. No se crean, no se vayan a enojar mis hermanos de Calvillo conmigo. No, pero así como puede ser peligroso si tú no sabes las señales de la carretera, también hay señales cuando estás sirviendo en el ministerio que pueden ser peligrosos, ¿sí? Y que debemos de reconocer y saber, así como estos señales, para no caer, para no ser lastimados o lastimar, etcétera, ¿no? Entonces, en este día vamos a mirar, no sé si lo alcanzan a ver ahí, pero el título es Zonas de Peligro. Y vamos a mirar Efesios capítulo 2, todo el capítulo, y vamos a mirar 4 zonas de peligro en el ministerio. Y apúntalo ahí en tus notas, 4 zonas de peligro en el ministerio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta rica comida que pudimos comer, por poder convivir juntos, Señor. Y te pedimos que nos sigues hablando, Señor, alimentando con esta
comida que es tu palabra, Señor, porque lo cierto es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de tu boca, Señor. Así que te damos gracias, te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermano. Muy bien, pues vamos a empezar ahí en el verso 1 al verso 3. ¿Están ahí? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y lo mismo que los demás. Aquí miramos, Pablo continúa, ¿verdad? Enseñando a la iglesia de Éfeso, a los hermanos de Éfeso, y aquí empieza este capítulo recordándoles su pasado, recordándoles su condición anterior, cómo eran ellos antes, ¿sí? ¿Y qué menciona? Varias cosas. Uno, que estaban muertos. ¿Muertos en qué? En pecados y en sus delitos, ¿verdad? Y estaban espiritualmente muertos, no había vida. Pablo les recuerda también, no nomás su condición, pero también su condición espiritual, pero también les recuerda su manera de vivir. Sí, les recordó su manera de vivir. ¿Cuánto les gusta recordarse su manera de vivir del pasado? No nos gusta, ¿verdad? Pero aquí Pablo está haciendo eso. Les recuerda que ellos antes seguían la corriente de este mundo, no a Cristo, ¿verdad? Obviamente está hablando a cristianos ya. Obviamente estos hermanos pues ya son hermanos, pero recuerda que antes ellos no seguían a Cristo. Ellos seguían la corriente de este mundo, viviendo como en el mundo, en el desenfreno del mundo, ¿sí? Y y sabemos que los efesios, si estudiamos la historia de Éfeso, ¿verdad? Había mucha idolatría. Hoy se mencionó uno de esos dioses o diosas que se adoraba en aquel entonces, la diosa Diana, ¿sí? Era una de esas diosas que se postraban delante de ella, la adoraban. Había mucha idolatría en esta ciudad, por lo cual lo seguro que los efesios que ahora se convirtieron antes eran idólatras, así como nosotros, ¿no? Que muchos de nosotros también antes adorábamos imágenes, o si no imágenes, el dinero o otras cosas, ¿sí? Pero también sabemos otra cosa que ellos practicaban en su vida anterior, era la magia y la hechicería, ¿sí? En Hechos capítulo 19 miramos eso. ¿Se acuerdan cuando casi toda la ciudad de Éfeso sacaron sus libros de magia y hicieron una pila de libros y los quemaron, que tenía un valor grandísimo? Sí, que ilustración tan impactante, ¿no? A veces tenemos que hacer eso con nuestras cosas del pasado. O sea, tirarlo, quemarlo, ¿no? O sea, no detenernos. Platicaba el pastor a veces queremos no soltar ese cuarto, ¿no? Que no queremos dejar que Cristo entre, ¿no? Pero hay que dejar todas esas cosas, y ellos vivían así en la magia, en la idolatría, también en la inmoralidad sexual, porque sabemos que esa diosa Diana estaba ligado con la inmoralidad sexual, con la prostitución y todo esto. Entonces lo hacían con mucho gusto para su diosa, etcétera. Entonces muchas cosas en el desenfreno de este mundo, vivían como el mundo, con el corriente del mundo, guiados por ¿quién dice? ¿Por quién eran guiados? Por el espíritu del aire, ¿verdad? Por el príncipe de la potestad del aire, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y la mente. Una perversidad, todo tipo de maldad, no solo en hechos, pero también con sus pensamientos, ¿sí? Estos Éfesos. Qué duro, ¿no? Que Pablo les recuerda todo, hasta cómo pensaban era
maldad, puro malo, oscuridad. Pero lo interesante es que Pablo se incluye, ¿no? Dice, todos nosotros. Y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ¿por qué les recuerda, hermanos, todo esto? Pablo no les está recordando su pasado para avergonzarlos, sino para protegerlos. Porque cuando un siervo olvida de dónde Dios lo sacó, comienza a desviarse sin darse cuenta. Entonces, con esto llegamos al primer peligro, o zona de peligro, primera zona de peligro en el ministerio, o cuando sirves a Dios, es olvidar de dónde Dios te sacó. Olvidar de dónde Dios te sacó. Nosotros somos siervos, servidores. Quiere decir que estamos en el ministerio, sirviendo a Dios. Y qué bonito es, ¿no, hermanos? Me recuerdo un joven, antes era pastor de jóvenes. Y una vez me dijo, pastor, yo no sé qué haría si no sirviera a Dios. Y me lo dijo con una sinceridad y pude ver su sinceridad, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer si no es sirviendo a Dios? Y creo que podemos decir lo mismo, ¿no? O sea, ¿a dónde más iremos? ¿Sí? Como dijo Pedro, sino a ti, Señor, que tú tienes palabras de vida. ¿Qué más haríamos, hermanos? ¿Regresar al mundo? No queremos regresar al mundo, ¿verdad? Queremos servir a Dios. Pero este es un peligro, olvidar de dónde nos sacó Dios. Olvidar de dónde nos sacó Dios. Especialmente cuando estás sirviendo ya por mucho tiempo. Me acuerdo cuando mi papá, que en paz descanse, era cristiano y espero verlo un día en la presencia de Dios, pero él le pegó el COVID y murió en el hospital. Y pues ya ves, en ese tiempo no podía uno entrar al hospital, no te dejaban. Entonces, pero ya cuando murió, sí me llamó el doctor y me dijo, tu papá ya está muerto, ya puedes venir a verlo, ya para qué, ¿verdad? Pero pasé adentro y mi madrastra me había dicho, sácale una foto, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué ahí, estaba atrás de un vidrio, podía ver a mi papá. Y empecé a sacar la cámara y le saqué la foto así, pero como no queriendo. Me sentía hasta mal, no quería hacerlo. Y hasta una enfermera me miró y dijo, no, mejor borra esa foto, ¿por qué sacas esa foto? Y dije, tiene razón, y lo borré. Y ya le dije a mi madrastra, dije, ¿sabes qué? Sí lo saqué, pero no querías ver a mi papá, sí, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, pero qué escena, ¿no? Ilustración, no queremos ver eso. Queremos recordar a nuestros seres queridos vivos, porque ahora está más vivo que nunca, ¿sí? Entonces, pero aquí miramos que Pablo les está recordando cuando estaban muertos, cuando estaban en esa pudrición, cuando se estaban echando a perder, por decirlo así. Pero ¿por qué les recuerda eso? Porque ahorita les va a recordar que estaban en esa condición y Dios los resucitó. ¿Sí? Ahora imagínate si me hubiera quedado con esa foto y veo a mi papá resucitado y cuando mi papá se le olvidara de lo que Dios hizo en su vida, le enseño, mira papá, cómo estabas muerto y ahora estás vivo. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, nosotros recordar cómo estábamos muertos, perdidos, sin nada, nos hace agradar a Dios, nos lleva a alabar a Dios y nos recuerda, porque al final, Pablo les quería recordar su condición antes, que no era nada bonito, ¿sí? Era algo feo, apestaba para Dios, ¿sí? Y estaban al servicio de su carne, porque la realidad es que todo ser humano sirve, todos son siervos, ¿sí? Pero nomás hay dos que pueden servir. ¿Sirves a Dios o sirves al diablo? ¿Sí? Y cuando no servíamos a Dios, aunque quizás muchos no nos dábamos cuenta, estábamos sirviendo al diablo. Éramos siervos del diablo. ¿Sí? Servíamos la carne, nuestros placeres, el pecado.
y éramos esclavos del pecado. Y incluso toda obra buena, entre comillas, eran como trapos sucios delante de Dios, ¿no? Y el ministerio, como ya les mencioné, es un lugar fácil para olvidar esto. Es un lugar fácil para olvidar de dónde Dios te sacó. Empieza uno a servir, a ocuparse, quizás a ser reconocido, quizás pasan los años y se le olvida uno de dónde Dios lo había sacado. Y hemos visto, ¿verdad? O he escuchado testimonios tristes donde pastores les empiezan a tener poder o éxito o la confianza de los demás, la atención, y se les olvida que fue Dios que los puso ahí, que fue Dios que los rescató, ¿sí? Y se les llega a la cabeza y se les infla la cabeza quizás y hay fracaso. Pero por eso es tan importante que tú recuerdas esto como servidor de Dios, como en el ministerio, para que tú puedas recordar que es Dios, ¿verdad? Te levantó de entre los muertos y te ha puesto a servirle. Entonces, una razón también por el cual esto es importante de recordar es porque en el momento que se te olvida esto, empiezas a servir como un fariseo, dirían, juzgando, criticando, sintiéndome mejor que los demás, ¿no? Religioso, frío, cuando fue Dios, ¿verdad?, el que nos sacó y nos ha puesto aquí. Puede ser como alguien que estaba en la cárcel y en una prisión y sale de esa cárcel y luego trabaja en la cárcel como una guardia, ¿no? Y luego empieza a tratar los prisioneros con mucho orgullo y desprecio, olvidándose de que él antes era un prisionero, ¿sí? Entonces, por eso es importante recordar esto, ¿verdad? De dónde Dios nos sacó, no olvidar esto. Dicen que el otro día escuché una predicación y decía este pastor que a veces los cristianos llegan a una época de adolescencia, ¿sí? Aunque ya no somos adolescentes, muchos sí son, pero está hablando de la edad de que ya tienes con el Señor en el Evangelio. Y a veces llega la época de la adolescencia, donde yo ya no necesito ser enseñado de los demás, donde yo ya no necesito escuchar a los demás, donde yo ya no necesito sentarme a escuchar la palabra porque yo ya he llegado y hace todo, ¿no? Como a veces algunos adolescentes, ¿verdad? No todos, pero a veces sí llegan a pensar pero obviamente Dios quiere que nos mantengamos humildes. Vayan conmigo a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Verso 1 y verso 4. Vamos a leer. Vamos a leer versos 1 al 4. Dice: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, y perdone, tengo la Biblia de las Américas, y suena un poquito diferente. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, y ahí está la respuesta, ¿verdad? En el 4, así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Ahí Jesús les contesta: ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Obviamente los discípulos pensaban de posición, de importancia, de reconocimiento.
Pero Jesús les explica que la grandeza en el reino no es subir, es bajar, ¿verdad? Ser como un niño, ser humilde como un niño. Ese será el grande en el cielo, ¿sí? Porque sabemos que los niños en esa época pues estaban sin estatus, eran dependientes, ¿sí? No tenían derechos ni reconocimiento un niño. Entonces nos llama a ser como niños. Cuando olvidas de dónde Dios te sacó, dejas a ser como un niño y empiezas a querer ser grande. Entonces debemos de recordar esto, hermanos, de dónde Dios nos sacó. Amén. Vamos a seguir leyendo ahí, verso 4 al 10. Perdón, versos 4 al 9 de Efesios 2. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? De que nadie se gloríe, ¿verdad? Bueno, la primera porción miramos que se trataba de ellos, pero cómo estaban ellos muertos. Y aquí en esta porción miramos como todo se trata de Dios, ¿sí? Se trata de Jesús, de Dios, de su gracia, ¿sí? Porque ellos no podían hacer nada. ¿Qué puede ser un muerto? Nada, no puede hacer nada. Y ellos estaban muertos, pero Dios vivo. Ellos en sus deseos carnales, pero Dios santo. Ellos hijos de ira, pero Dios envió a su Hijo. Y no hay nada en estos versos que acabamos de leer que involucran el esfuerzo de los efesios. Nada que ellos hicieron. Es todo Dios, ¿sí? Y nos menciona que Dios es rico. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que es rico? Amén. Es rico. ¿Y qué nos dice estos versos? ¿En qué es rico? ¿Sí? En misericordia, es rico en amor, es rico en gracia, es rico en bondad. ¿Sí? Dios no es agarrado, por decirlo así. Él es generoso, ¿verdad? Dio a su Hijo unigénito por nosotros. Entonces Dios lo ha dado todo por los efesios y también por nosotros. Da a manos llenas lo que más necesitas. Y a los efesios les está diciendo aquí que les ha dado salvación, una vida nueva y la promesa de la eternidad en Cristo. ¿Para qué? Porque nos ama. Pero también para mostrar, dice ahí, en los siglos venideros, sus riquezas de su gracia para con nosotros, ¿no? Aún en el cielo vamos a seguir diciendo, todo esto se trata de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos salvaste, ¿sí? Por tu gracia estamos aquí. En el cielo todavía se estará hablando de su rica gracia para con nosotros, ¿verdad? No sé si a ti, pero estoy seguro que también a ti. A mí me encanta cuando conozco nuevos hermanos, una de las cosas que me gusta preguntar, ¿cómo conociste a Cristo, hermano? ¿Cómo lo conociste? ¿Sí? Porque esas son las mejores historias, esas son las que nos dejan con la boca abierta. ¿Quién le gusta escuchar a un hermano o persona que dice, no, pues yo, mira, y todos mis logros, y ¿verdad? Y dices, ay, ¿cuándo se va a acabar esta conversación, no? Pero cuando escuchas un testimonio de la gracia de Cristo, cómo esta persona estaba sin esperanza, perdido. Hace rato escuché un poco de un testimonio de un hermano aquí, y todo Dios, cómo Dios está obrando en su vida. Pero ¿sabes qué? Dice aquí que en los cielos vamos a ver las riquezas de su
gracia. Creo que en el cielo todavía vamos a ir topándonos ahí con hermanos. Hermano, dime cómo llegaste aquí, qué pasó, qué sucedió, ¿verdad? Nadie va a poder decir, pues que mira, hice esto y el otro. No, todos van a decir, mira, estaba quebrado, estaba así, perdido, muerto. Y luego Cristo Jesús, gloria a Dios, y quizás todo el cielo celebra en ese momento, ¿no? Pero qué hermoso los testimonios que escuchamos aquí en tierra, y vamos a seguir glorificándolo en el cielo, es lo que nos está diciendo aquí. Toda la gloria es para Él, porque de Él vienen todas las cosas, ¿sí? Entonces le está diciendo a los efesios, por gracia sois salvos, no de vosotros, es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Y Pablo le recuerda que no tienen nada de qué gloriarse, porque todo viene de Dios. Y esto es nuestra segunda zona de peligro cuando estamos sirviendo a Dios o en el ministerio, es olvidarte de la gracia de Dios. Si nunca nos queremos olvidar de la gracia de Dios, ¿sí? Su amor inmerecido, ¿verdad? No merecemos, pero es por gracia. Sí, sería olvidarnos de la gracia de Dios, sería como un celular. Puedes tener el iPhone 10, o ¿cuál es el más nuevo? 17, ya estoy muy atrasado, 17. Y el 17, ¿verdad? Mejor cámara, mejor aplicaciones, pero si no tiene salvo o también si está descargado o wifi, no tiene poder, de nada sirve. ¿Para qué? ¿Verdad? La gracia es nuestro poder, hermanos. Es de donde agarramos el poder de la gracia de Dios. Si no, nos vamos a apagar. Si no, no tenemos nada que dar cuando servimos. Si no, no tenemos nada que ofrecer cuando servimos a los demás. Pero lo bueno es que miramos que Dios es ¿qué? Rico. Y está siempre dispuesto con manos abiertas a darte toda la gracia que necesitas, toda la misericordia que necesitas, toda la bondad. Pero quiere que tú lo guardes. Es para ir a darlo. ¿Sí? Es para ir a darlo. Y una de las razones por el cual es peligroso olvidarnos de la gracia de Dios es porque le empezamos a robar la gloria a Dios. Como dijo ahí Pablo, no tienen de nada que gloriarse. No es de ustedes para que nadie se gloríe. Nuestra salvación sabemos, hermanos, que fue por gracia, ¿sí? Pero también el hecho de que tú le sirves, el hecho de que yo le sirvo, también es por gracia. No merecemos servirle, pero Dios nos ha dado el privilegio, amén. Y todo fruto que sale de tu servir, también es por gracia. Todo es por gracia, hermanos. Y cuando olvidamos eso, es fácil tomar el crédito y gloriarnos. Pensar cosas como mi ministerio es mejor que el de él o el de ella. Pensar que por mis talentos, que por mis dones, que por mi liderazgo, por mi carisma, por mi trabajo. Es que yo trabajo más que los demás. Y por eso, mira, lo que ven, ¿sí? Es llevarnos la gloria, hermanos. Y esto no quiere decir que no debemos de trabajar. ¿Cuántos saben que en tu ministerio, donde tú sirves a Dios, debes que hacerlo con esfuerzo, con excelencia? Amén. Siempre. Para Dios le damos lo mejor, pero aún tu trabajo es gracia. Vayan conmigo a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, verso 10. Primera de Corintios 15, verso 10 dice, y este es Pablo, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, ¿sí? Aunque no yo, sino que la gracia de Dios en mí, ¿sí? Pablo reconoce que aún su trabajo, su esfuerzo, ya ves, miramos a Pablo como era muy apasionado
para el ministerio, para plantar iglesias, para llevar el evangelio. Su trabajo aún era gracia, ¿verdad? De gracia de Dios. Entonces le damos gracias a Él por esa gracia que nos ha permitido servirle. Pero también olvidar la gracia es peligroso cuando lo olvidamos, porque dejamos de dar gracia, como mencioné. ¿Sí? La gracia que tú recibes es para darla. La gracia que tú has recibido de Dios, la bondad, su misericordia, cuando estabas muerto, ahora vivo, es para también mostrar misericordia. Y cuando se nos olvida esto, tu ministerio, mi persona se va a volver crítico de los demás, legalista hacia los demás, sin amor hacia los demás, sin misericordia y sin compasión. ¿Y quién le gusta a alguien así? ¿Sí? Siempre recuerdo Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Que los fariseos tenían la palabra, pero los pecadores no se acercaban a ellos. Pero a Jesús sí. ¿Por qué? Muchos pecadores y publicanos y prostitutas se acercaban con Jesús, pero no con los que tenían los religiosos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, dice Juan 1:14. Estaba lleno de gracia y de verdad. Jesús daba esperanza para el pecador. Jesús decía, ven tal como estás o como eres. Y los fariseos decían, cambia primero y luego te acercas. ¿Sí? Entonces Jesús estaba lleno de gracia, y tú tienes a Cristo en ti, y Él quiere llenarte de gracia. Él es rico en misericordia y en gracia, y es lo que la iglesia necesita. Mucha gracia, mis hermanos, lleno de misericordia y gracia para los demás. Jesús mismo dijo, te conocerán que son mis discípulos por el amor que se tienen el uno al otro. Es el amor de Cristo, ¿verdad? Es el don más grande. Eso es lo que va a transformar nuestras iglesias, nuestros ministerios y nuestra comunidad, hermanos. Necesitamos esta gracia y no olvidarnos de donde Dios nos sacó, y que todo es por gracia, ¿verdad? Y doy yo gracias a Dios. Hace rato hablaba con uno de mis hermanos de Calvillo, que me dice que quiere servir recibiendo a la gente en la iglesia. Y digo, gloria a Dios, hermano, pues llegando te vamos a poner, ¿verdad? Y le dije, ese ministerio es uno de los más especiales. Y le expliqué por qué. Le dije, mira, cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, yo no me sentía, ya ves cómo, no sé, quizás algunos se pueden identificar cuando vas por primera vez, ¿verdad? Quizás ya has aceptado a Cristo, o ya tienes esa convicción, pero te sientes indigno, sucio. Como que ellos son diferentes que yo, quizás no me aceptan, ¿sí? Y me fui acercando, así me sentía, y había un hermano afuera de las puertas, por allá donde está ese árbol, ya esperándome, ¿sí? Con un abrazo, ni lo conocía, dije, ¿quién es este hombre abrazándome? Pero sentí bonito, ¿verdad? Y luego pasé, y en cuanto pasé por la puerta, otros dos hermanos y me pasaron a mi silla y todo, y dije, wow. Y luego la palabra bien predicada, y dije, pues de aquí soy, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, hermanos, esa gracia para mostrar a los demás. Mira, también deja decirles que cuando se nos olvida de la gracia en el servicio, porque deja decirles que eso es una cosa que se nos olvida con el tiempo. La carga es exactamente eso, es una carga, ya sé. Es una carga muy pesada. ¿Por qué? Porque ahora yo ya no estoy recibiendo la gracia de Dios. Ahora yo ya no estoy pasando tiempo con Dios en la palabra, recibiendo de esa gracia. Ahora ya todo es, como dicen allá, de microondas, ¿no? Mi tiempo con Dios es tipo microondas, así rápido y vámonos. Ya no estoy recibiendo del Señor, y ahora mi servicio a Él se siente forzado, se siente pesado, ya estoy trabajando por mis propias fuerzas. Y quizás tú te has sentido así. Deja decirte que tienes un Dios que es rico y que quiere bañarte de misericordia,
quiere bañarte de gracia, quiere bañarte de fuerza, ¿sí? Y podemos ir a Él en cualquier momento. Eso es lo bello del Evangelio. Jesús dijo, venid a mí, todos los que están, ¿qué? Cansados y cargados. Entonces, y sí, algo que siempre me han enseñado es de que no puedes dar lo que no tienes, ¿sí? Yo no puedo dar gracias si yo no me he bañado en esa gracia en este día. Yo tengo que bañarme de esta gracia para poder dar, porque no puedo dar lo que no he recibido, lo que no tengo, ¿sí? Entonces, es un regalo la gracia para que tú lo disfrutes y para que te dé fuerza, ¿sí? No te cuesta nada la gracia, es gratis para ti. Aprovechemos este gran regalo y nuestro Dios que tanto nos ama, amén. Vamos a leer el siguiente verso, verso 10. Después Pablo les dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Pablo aquí cambia un poquito, ¿verdad? Les dijo que fueron salvos por gracia, ahora les dice que tienen un llamado. Sí, que Dios los ha escogido, que son hechura de Dios, ¿sí? Que significa una obra maestra, una obra de arte, o un poema, ¿sí? Les está diciendo, ustedes son la obra maestra de Dios, un poema de Dios que Él está escribiendo, ¿sí? Imagínate cómo se escuchará un poema de Dios, ¿sí? Para ti, se trata de ti. Imagínate, escribió un poema que se trata de ti. ¡Wow! ¿Cuánto nos ama Dios, verdad? Y Él está formando esta obra de arte, escribiendo esta hermosa poema de los Efesios y también de nosotros. Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Creados quiere decir que antes no había nada. Es como cuando Dios creó los cielos y la tierra de la nada. A ti te ha creado nuevo. No como un carro así que está chocado y nomás lo mejoro, ¿sí? Sino algo nuevo, completamente nuevo. Tu vida ha empezado de nueva en Cristo Jesús, ¿sí? Alguien una vez me preguntó, Eri, ¿cuándo crees que se empieza la vida eterna? Y yo dije, pues cuando llegamos al cielo. Dijo, no, desde el momento que tú aceptaste a Cristo, la vida eterna empezó para ti, ¿sí? Porque eres una nueva creación, una nueva vida. Qué hermoso, ¿no? Somos nueva vida, y es lo que les está diciendo ahí, que son una creación de Cristo Jesús para buenas obras. Para esto fuisteis creados, les está diciendo los Efesios. Ustedes fueron creados, ¿para qué? Buenas obras. Para hacer buenas obras, y que Dios había preparado, ¿verdad? Ya sabía y ya sabe cómo va a quedar esta obra de arte, los está santificando, por decirlo así. Pero eso era importante que lo recordaran, para que no perdieran vista de su llamamiento, ¿sí? Y ese es otro peligro dentro del servir a Dios. ¿Alguna vez te has olvidado de que Dios te ha llamado? Ese es el número 3, olvidar que tienes un llamado de Dios. Olvidar que tienes un llamado de Dios. Recordar te mantiene enfocado. Saber que tienes un llamado, una misión. Yo le confesé a mi hermano Raúl cuando apenas llegó, yo quería comprar un terreno, ¿sí? Quería tener mis borreguitas y así. Siempre me ha gustado, hasta allá en California, el pastor Raúl sabe, tenía mis surcos de jitomate y de mucho, ¿verdad? Y luego tenía mis gallinas, y en la ciudad, varias gallinas. Entonces dije, pues ahora estoy en el rancho, ahora sí, borreguitas, vacas y de todo, ¿verdad? Y cuando iba, y no es malo, y quizás algún día Dios me lo
permite, ¿verdad? Pero yo empecé a sentir, y se lo dije a Raúl, que mientras buscaba y todo eso, quizás, y hasta iba a verlos y hacía cita con los sueños, y pues cuánto mide, y etcétera. Empecé a sentir, ¿sabes qué? Esto no es para mí ahorita. Yo tengo otro llamado. Ahorita tengo que plantar esta iglesia, es lo más importante. No me puedo desenfocar de esto. Tengo que mantener mis ojos en esto, enfocado en esto, ¿sí? Y por eso digo que olvidar tu llamado de Dios te puede hacer olvidar, ¿sí? Y a veces son cosas buenas. Nos empezamos a enfocar mucho, ¿sabes qué? Pues ya me están dando horas extras, y todos sabemos, tenemos que trabajar. Y debemos, ¿sí? Como creyentes debemos de trabajar, ¿sí? Porque eso da buen testimonio, ¿verdad? Pero a veces eso también, ¿verdad? Empezamos a ir tras el dinero, o tras los deportes, o tras la novia, o detrás esto, y muchas cosas de estas no son malas, pero cuando me quita el enfoque de lo que Dios me ha llamado, sí se vuelve algo malo, sí, porque Dios te ha llamado, no nomás a los efesios, o no nomás a los pastores, nos ha llamado a todos a servirle en distintas formas, ¿sí? Y debes de recordar esto. Tenemos el ejemplo, ¿no? En Mateo capítulo 4, cuando Satanás tentó a Jesús. Dice que lo llevó a un monte alto, ¿no? Y que le dijo que le iba a dar todo esto, belleza, todos estos reinos, si solo se postrara delante de él y lo adorara, ¿sí? Porque Satanás sabía que Jesús iba a redimir el mundo a través de la cruz, y dice, mira, aquí está más fácil, te doy todo el mundo sin que vayas a la cruz, sin que sufras, ¿sí? Pero sabíamos que ese no era el llamado, obviamente, ¿sí? Y a veces el enemigo va a poner otras cosas, otras trabas para quitar tu enfoque de lo que Dios te ha llamado a ti. Y yo estoy seguro que Dios va a seguir usando tu vida, y va a seguir, como dice la palabra, ¿verdad?, creciendo, y Dios va a seguir usándote para su honra y su gloria. Entonces debemos que mantenernos enfocados. Vayan conmigo en Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, verso 13. Filipenses 3, verso 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, ¿verdad? Pablo no se preocupaba de lo que quedaba atrás. Él, su enfoque, una cosa, extendiéndose a lo que está delante. Bueno, a veces también olvidar nuestro llamado va a causarte olvidar que tienes el respaldo y la autoridad de Dios. El respaldo y la autoridad de Dios. Lo cierto que a veces el servir a Dios, lo hemos escuchado muchas veces, yo lo he pensado, quizás dicho, quizás tú también, ¿sabes qué? Yo no soy nadie, ¿cómo voy a hacer esto? No soy débil, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer nada, no estudié, casi ni sé leer, y etcétera, etcétera, y excusas, ¿sí? Pero recuerdan, tenemos la gracia de Dios, no se trata de nosotros, pero también tenemos el llamado de Dios, como estamos mirando, y Él nos ha dado esa autoridad. Incluso Mateo 28, yo sé que se lo saben, se los voy a leer. Mateo 28, lo puedes apuntar ahí, versos 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y Él te está diciendo a ti: ir a hacer ¿qué? Discípulos. Y tú vas a ser discípulos haciendo lo que esa persona hizo para mí, recibiéndome en la puerta.
Tú vas a ser discípulos ayudando a recoger en el lugar donde tienen su iglesia. ¿Sí? Tú vas a ser discípulos enseñándoles la palabra de Dios también, pero es un cuerpo y todos formamos parte de ser discípulos. Amén, esa es la meta y tenemos la autoridad de Jesús. Incluso Él dijo al final, mira, vayan, hagan esto y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, yo voy contigo mientras tú me sirves. Yo voy contigo mientras tú haces discípulos. Yo tienes mi respaldo. ¿Sí? Y es importante recordar esto porque es el llamado que Dios nos ha dado, ¿verdad? Así que Dios no ha terminado contigo, tiene un llamado sobre tu vida. Bueno, vamos a leer la última parte, versos 11 hasta el final del capítulo de Efesios 2. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, aquí en el verso 11 al 13, Pablo les está recordando a los efesios una vez más, ¿sí?, de dónde Dios los había sacado. Pero ahora con el enfoque más hacia el pueblo de Israel, ¿sí? Ya que a Israel, a los judíos, se les había dado la promesa, la ley, los profetas, y los gentiles, antes de que viniera Cristo, estaban sin Cristo, sin Dios en el mundo, sin esperanza. Pero ahora les está diciendo ahí Pablo que por la sangre de Cristo ya ahora son hijos y ya ahora forman parte, ¿verdad?, de la familia de Dios. Y en el verso 14 al 18 nos menciona ahí cómo ha hecho de ambos pueblos, judío y gentil, un solo pueblo, ¿sí?, a través de Cristo. Hizo un solo pueblo, ya no hay pared intermedia, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual a las condiciones, judío o no judío, son pecadores y necesitan la gracia, el evangelio, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya la división es terminada, la enemistad en la carne de Jesús, ¿verdad?, en su carne. Y luego ahí también en los versos finales de los que leímos empezamos a ver sobre este edificio de Dios que está construyendo, ¿no?, que es la iglesia. Y nos menciona ahí que ahora los gentiles, nosotros somos familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y Jesús siendo la piedra, ¿qué?
Angular, ¿verdad? Esa piedra que sostiene todo un edificio. Jesús es quien sostiene toda la iglesia. Sí, Él es la piedra angular. Él sostiene el edificio y está hablando una vez más de la iglesia. Sí, en ese edificio, dice ahí en los versos que leímos, que la iglesia sigue creciendo, va creciendo, que es un templo santo para Dios, donde somos edificados, y donde es morada de Dios en el Espíritu Santo. Amén. Qué bonito, ¿no? Esta foto de la iglesia. Entonces, Dios ha hecho todo esto para edificar su iglesia, ¿sí? Que Él ama, que pagó con un precio, y donde Él mora, dice aquí, en su iglesia. Nosotros, hermanos, ¿cómo nos ama Dios? Pero el cuarto y último zona de peligro es olvidar que la iglesia es de Cristo y que tú la necesitas. Olvidar que la iglesia es de Cristo y que tú y yo como servidores lo necesitamos. Tú y yo como personas que están en el ministerio necesitamos la iglesia. Sí, aquí en lo último de Efesios, al principio estaba como individualmente, ¿no? Ustedes estaban muertos, pero Dios. Pero aquí al final está no tanto individuo, sino un cuerpo, un edificio, una iglesia, ¿verdad? La morada de Dios. El peligro es empezar a pensar que esta obra se trata de mí, que es mi reino el que quiero construir, ¿verdad? Sería como un albañil construyendo una casa y cuando pasa la gente dicen, qué buen trabajo, sí, te gusta mi casa, muchas gracias, sí, ahí va mi casita, olvidándose que no es su casa, sí, Él lo está construyendo para alguien más. Entonces nosotros no somos dueños de la iglesia, obviamente, pero sí participantes, sí somos participantes. Y qué privilegio, mis hermanos. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Qué privilegio, una vez más, el poder servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué privilegio poder edificar, formar parte de edificar la iglesia y ser edificados a través de ella. ¿Sí? Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 3. Versos 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Entonces ahí nos habla, ¿verdad?, de cómo podemos ir construyendo, ¿sí?, sobre esta obra de Dios, que es la iglesia, ¿sí?, edificando a otros, quizás compartiendo la palabra de otros, ¿sí?, para que otros puedan conocer y formar parte de este edificio, de este templo que es de Dios. Pero el segundo peligro también de este zona de peligro es olvidar que tú necesitas la iglesia también, que yo necesito la iglesia. ¿Sí? Hace poco fuimos a una conferencia de matrimonios acá en Jalisco, para Tomatlán, y yo iba escuchando un mensaje en el carro con mi esposa sobre cómo es importante que nosotros los pastores sigamos sentándonos para escuchar la palabra.
y la importancia de estar recibiendo. ¿Sí? Y me trajo mucha convicción, porque yo ya me empecé a sentir como esa adolescente que, ¿verdad? Yo pues tengo mucho trabajo, muchas cosas que hacer, tengo que enseñar mucho, tengo que, ¿verdad? Y luego llegando ahí a esa conferencia también, un pastor que admiro mucho, que lo conozco por muchos años, que tiene mucho conocimiento, mucho más que yo. Estaba casi toda la conferencia enfrente, escuchando otros pastores, que para mí pues quizás no son tan buenos como él, ¿verdad? Pero él se sentaba ahí y tenía su Biblia abierta y tenía plumones y de todo y su Biblia bien coloreada, pero escuchando el mensaje y apuntando y todo. Y otra vez esa convicción. Digo, wow, yo tengo que hacer eso también. Yo tengo que sentarme a escuchar la palabra. ¿Sí? Y a veces puede pensar uno, sí, pero soy servidor y yo tengo cosas que hacer y yo no puedo parar porque ¿por qué? La iglesia va a continuar, ¿sí? Y nos miramos a veces como Martas, sí, es que yo tengo que servir y los frijoles y que acá, ¿verdad? Debemos de aprender de María, que escogió lo mejor, ¿sí? Entonces, esto es muy común entre servidores, mis hermanos. De estar ocupados o de que ya no puedo. Mira, yo tengo el privilegio este domingo porque Dios me mandó acá al pastor Raúl a la iglesia hace un año, como les mencioné, y él va a enseñar este domingo. Y yo tengo que esforzarme, mis hermanos. Les confieso ahorita para sentarme, porque yo quiero hacer cosas, sí, o allá atrás, y qué tal. Bueno, ya están los hermanos, déjalos que ellos sirvan. ¿Sí? Tú siéntate y escucha. Entonces es importante de que de que debemos nosotros también, como pastores, servidores, líderes de ministerios, sentarnos también a escuchar la palabra, sentarnos también a recibir, porque nosotros somos miembros, dice, de la iglesia, miembros de este templo. Es como cuando vas al gimnasio, ¿verdad? Y te dan una membresía. Pero luego tienes esos señores que llegan así, tan flaquitos, pero llegan así, ¿verdad? Y te quieren quitar, ¿verdad? ¿Verdad? Como si fueran dueños del gimnasio, pero son miembros como tú y yo. ¿Sí? Y todos somos miembros de este cuerpo. Y todos nos necesitamos el uno al otro, todos nos servimos los unos a otros, pero necesitamos también recibir nosotros, hermanos. Entonces yo te quiero animar a de que tú sirvas, sigas sirviendo, pero también sea intencional de sentarte a escuchar, a recibir. Y también siempre tener a alguien del cual puedes rendir cuentas, ¿sí? Yo, gracias a Dios, todavía tengo mi pastor y también tengo al pastor Raúl, pero también tengo mi pastor Juan de Oxnard, que me marca cada mes o a veces 2 veces al mes. Eri, ¿cómo estás? Y yo le he dado permiso, obviamente, de hacer eso. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Sí? ¿Cómo está tu tiempo devocional? Y me hace preguntas duras y tengo que contestarle, ¿verdad? Pero eso me ayuda a rendir cuentas. Yo necesito eso, necesitamos estas personas, necesitamos la iglesia, todos nosotros los servidores, mis hermanos. Entonces, para concluir, tal vez no has dejado el ministerio, tal vez sigues sirviendo, pero has olvidado de dónde Dios te sacó. Creo que es buen tiempo, ¿verdad?, recordar a veces quién era antes. Gracias, Señor, por tenerme donde me tienes hoy. ¿Sí? Yo estaba aquí ahorita y tuve que hacer eso porque a veces las cosas no van como yo quiero y empiezo a renegar en mí mismo. Pero luego me acuerdo, Señor, tú me has traído hasta acá a servir, gracias, no lo merecía, me acuerdo de dónde estaba antes, ¿verdad? Entonces recuerda, mi hermano, o quizás has dejado de depender de su gracia para dar gracia. Vuelve a recibir esa gracia del Señor hoy. O quizás has perdido el enfoque de tu llamado. Recuerda, Dios te ha llamado. O quizás has olvidado tu necesidad de la iglesia. Regresa a la iglesia. Ama la iglesia. No nomás sirve la iglesia, pero aprenda a recibir también de ella. Amén. Pues vamos a orar, mis hermanos.
Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por tu palabra y todo lo que hemos aprendido, Señor, en estos últimos 2 mensajes, Padre. Señor, gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, llenes a cada persona que está aquí con tu Espíritu Santo, Señor. Llena a cada uno de nosotros con tu gracia, Señor, con esos dones del Espíritu Santo, Padre. Señor, llénanos de amor, Padre, para los demás. Y bendice cada iglesia, Señor, representada aquí, Padre Santo. Protege y guarda y siga alimentando y creciendo cada iglesia, cada ministerio, cada hermano, Padre. Y aquel hermano o hermana que está queriendo servirte, pero no sabe dónde o cómo. Padre, tú guía a esa persona y usa a esa persona. O quizás hay alguien aquí, Padre Santo, que quiere tomar ese siguiente paso para servirte, Señor. Dele ese, Señor, confirmación, Padre. Señor, gracias, Padre, te damos. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.